¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro, hoy nuestra tertulia política, y como es habitual en esta tertulia, pues hablaremos ¿de qué? Pues de la actualidad política de nuestro país. Bueno, la verdad es que son tantas las noticias que vamos conociendo sobre los casos de corrupción política en torno al gobierno y al Partido Socialista que no sé muy bien por dónde empezar, aunque no se lo crean. Todos esos casos, Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo Ábalos, que es el mismo, Plus Ultra, Zapatero y las joyas, la financiación ilegal del Partido Socialista, Leire y las cloacas del Estado, incluida la directora general de la Guardia Civil. Esto por mencionar alguno de ellos, porque ya si me remonto al Tito Berni, esto no me da tiempo ni a presentar. Bueno, pues todos estos temas son de máxima actualidad y de gran importancia. Así pues, si a los invitados les parece bien, y dejando el tema de Zapatero, porque como mañana vuelve a comparecer, tampoco nos podemos centrar mucho, podemos comentar algo de lo de hoy, pero lo mollar yo creo va a ser mañana. Comenzaremos, si a ellos les parece bien, hablando de la trama del caso Leire, las cloacas del Estado y sus reuniones con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Que, por cierto, sobre este asunto, la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil en el Senado no ha aclarado absolutamente nada. Sus respuestas sobre las reuniones con Leire Díaz, los borrados de los WhatsApp de su móvil o la purga a los guardias civiles que investigan casos de corrupción vinculados al entorno del presidente Sánchez y al Partido Socialista. Ella ha declarado que nunca y nunca jamás, esto no lo ha dicho muchas veces, ha participado en ninguna trama. No sé si lo que está queriendo decir Mercedes González es que Leire Díaz miente y, por tanto, cuestionando todas sus declaraciones. Pero ojo con Leire, que ha dejado claro que ella tiene mucha más información y ha hecho suya la famosa frase de Séneca: prefiero ser dueño de mi silencio que esclavo de mis palabras. Eso sí, adaptado a su lenguaje. Valgo más por lo que callo que por lo que digo. Y esta frase igual se podría interpretar como un aviso al PSOE en caso de que alguien pudiera pensar en tomar represalias contra ella. Pues esto lo comentaremos. Y otra cuestión que me gustaría comentáramos es sobre las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y Junts para pedir a Pedro Sánchez elecciones anticipadas. Estas enmiendas han sido rechazadas por la mesa del Congreso con la mayoría del Partido Socialista y Sumar y, por supuesto, el apoyo de la presidenta. Y, por cierto, la votación la han hecho por WhatsApp. De verdad, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. En fin, para hablar de todas estas cuestiones y otras más que surgirán, me acompañan pues nuestros tertulianos habituales. Francisco Galeote, que saben ustedes que es diputado del Grupo Popular y secretario primero de la Mesa de la Asamblea de Madrid, Agustín Martín, que es el CEO de la empresa AAPP Mobility, y Juan Usía, que es el director de la revista La Mirada Norte. Pues, querido Francisco, Juan... ¿Qué tal, Mabel? Y Agustín, que me saltaba Agustín. No, pues nada, muy bienvenidos una vez más a nuestra tertulia política. No sé por dónde queréis empezar. Yo es que no sabía por dónde empezar. Que los últimos siempre serán los primeros. Siempre, siempre, ya lo sabes. Tú eres uno de mis favoritos, nunca faltaría mejor dicho, más. Y ahora que ha venido el Papa, esta frase claro, está claro. muy utilizada. ¿Por dónde empezamos, Mabel? Pues no sé. Por la declaración hoy, la primera vez que un expresidente del Gobierno declara... Lo que pasa es que tampoco podemos hablar mucho de ello porque queda mañana. Pero bueno, que sí, comentar, él lo ha negado todo. No, claro, declara como investigado, y yo creo que es una de las noticias más importantes. Por supuesto. Un expresidente del Gobierno declara por primera vez en la Audiencia Nacional como imputado, como investigado. Por supuesto. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando en que se le atribuyen los delitos de, como son tantos, o sea, los tengo aquí apuntados porque es imposible aprendértelo: organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la hacienda pública y contrabando. Ya no estamos hablando solamente del frente de Plus Ultra, también estamos hablando del frente de las joyas y de esa valoración y de dónde han salido esas joyas. Estamos ante uno de los problemas más importantes de confianza en las instituciones a las que se enfrenta este país. Sin duda, además hacía bien Agustín por preguntar por dónde empezamos, ¿no? Porque es verdad que los programas... yo no sé por dónde empezar, yo lo he dicho. Las tertulias de actualidad política solo se centran en analizar cada uno de los sumarios que afectan al gobierno, ¿no? Ya no hablamos nunca de políticas, de medidas, es que la legislatura está acabada y solo las tertulias nos dedicamos a desentrañar un poco la noticia del día que va sucediendo en cada uno de los sumarios que tiene abierto este gobierno, ¿no? Yo creo que esa es la clave y lo que pones negro sobre blanco que alguien debería ya de poner pie en pared, ¿no? en el Congreso de los Diputados, ¿no? Ya vemos que los socios empiezan a oler la putrefacción del cadáver político de Pedro Sánchez, empiezan a hacer maniobras para separarse, para apartarse.
Lo que yo no sé si será demasiado tarde para algunos de ellos, ¿no? Porque a estas alturas ya como que no cuela, ¿no? Esta maniobra de evasión en lo que todos han sido de alguna manera partícipes, por no decir cómplices, ¿no? Bueno, no pueden relativamente, porque la moción de censura siempre es una opción. Claro, exacto. sea que, y bueno, ahí estamos no viendo pueden- ya, no se llega a la moción, pero Junts planteaba esta enmienda para Ya. votar algo muy similar Ya, a eso, ¿no? Del a mismo una moción de contenido. confianza, pero puro postureo, porque si quisieran de verdad, si de verdad quisieran, le dirían a Feijóo, presenta la moción instrumental para enseguida convocar elecciones. Vamos, Para que inmediatamente convocar elecciones. Ya está. O claro, sea, que es efectivamente, que se Feijóo no lleguen iría esos ni a la pactos. Moncloa, desde su casa convocaría las elecciones, o desde su despacho. Entonces, ¿de qué van? ¿De qué van estos de los de Puigdemont, los de Junts? Bueno, yo creo que todos los grupos que han apoyado al gobierno hasta ahora de lo que intentan es mandar mensajes a su electorado para intentar separarse un poco y que este olor y esta pestilencia que sale de Moncloa les alcance lo más lejos posible, ¿no? Les toque lo menos posible. Pero es verdad que, claro, la gente tampoco ya se cree estas Hombre, cosas, ¿no? claro. Porque al final han tenido tiempo más que sobrado para tomar alguna medida mucho más contundente. Pero, bueno, así está España, ¿no? A día de hoy. Creo que estamos ya asistiendo al final de este mal vodevil, de esta tragicomedia que está poniendo nuestra democracia, nuestra imagen en un absoluto declive. O sea, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo creéis que va a caer este gobierno? Porque después de Zapatero, ¿qué? Porque es que ya no hay cosas más graves. Solo ya que acaben imputando a PS o que el informe de la UCO, que ya ha corroborado que PS es Pedro Sánchez, o todo indica que es Pedro Sánchez, acabe dándose por enterado. Bueno, yo creo que la comparecencia de Mercedes González fue una broma, es decir, ella negó todo lo que decían que estaba pasando hasta que fue al Senado, ya con el informe de la UCO corroborando una tras otra las reuniones que tuvo, que no sabemos en principio para qué, con Leire Díez y todas las reuniones que eran facilitó, reuniones, eran café y té. Sí, y todas las reuniones que luego se facilitaron hacia arriba, es decir, Leire Díaz está claro que era la Coldo de su caso, era la conseguidora, que luego estoy de acuerdo que habrá cosas de Leire Díaz que no son verdad o que ella apuntaría a todo, pero que la UCO ha ido corroborando y acompasando las notas de Leire Díez con las notas de Santos Serdán. Y claro, yo es que creo que estamos ya con un nivel de dolor en la ciudadanía tan alto que es que nada nos sorprende. Yo aquí, fijaros, voy a darla, por primera vez voy a cambiar y voy a decir, sí, creo, le voy a dar la razón a Juan. Juan lleva diciendo muchos meses, ya va a caer el gobierno. Yo me mantenía en que por ahora iban a intentar apurar lo máximo posible porque no tenían otra salida. Yo sí creo ya en este momento en que ya no tienen más salida y que quizás el instrumento que están buscando es lo de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué sentido tiene hacer los presentar? Sí, decir, no me aprueban los presupuestos generales del Estado. No decir me voy por toda la corrupción, no me voy por todo el fango en el que estoy metido, sino lo voy a convocar porque no tengo el apoyo y no puedo llevar a cabo las medidas progresistas en este momento. Entonces creo Sería que ya una sí que buena están salida buscando, para él. Sí, creo que están buscando el relato, el famoso relato. Yo creo que ¿Por qué? Y solo para acabar, Juan. Hasta con lo de Leire Díaz, además, y lo de Zapatero, ya no pueden decir, bueno, esto es una cuestión de un expresidente del gobierno, pero este gobierno no está al margen, ¿no? El caso Plus Ultra es de unas ayudas que se han dado con el actual gobierno. Y todo al final está entrelazado. Entonces creo que la posición ahora mismo, creo que ya la posición de salida que se están buscando, solamente para acabar, es, y lo veremos, hacer, que no tiene ningún sentido porque no se lo van a aprobar, presentar los presupuestos generales del Estado para decir, oye, no he llegado a la aprobación de los presupuestos generales del Estado y no voy a poder llevar a cabo las políticas progresistas que quiero llevar y convoco elecciones. No, y que está, ya ha dicho que no, ¿qué opina Paco? No, que está, además de estar todo entrelazado, es que está bajo investigación y veremos hasta dónde llega, porque es verdad que la pregunta que nos hacía y que planteaba Juan Usía de qué más tiene que pasar es que nos la hemos hecho ya tantas veces estos meses que siempre ha pasado algo más, ¿no? Cuando pensábamos, oye, esto en nuestra democracia es hasta aquí, ¿no? Esta era una línea roja que ponía fin a la legislatura, pues han seguido pasando cosas y seguramente seguirán pasando cosas. Yo no tengo tan claro que al final haya ninguna intención por parte del Gobierno de precipitar una convocatoria electoral antes del 27, porque ya más de lo que hemos visto es que es difícil, ¿no? Y ya han perdido incluso el relato, porque lo que decía Agustín, que es una muy buena salida,
pero es verdad que es un relato que ya no compra nadie, ¿no? Porque si algo han perdido en todo este proceso es incluso el discurso, ¿no? La izquierda llevaba, y incluyo a la izquierda, al gobierno, al PSOE, pero a todos los que le apoyaban, a una parte subjetiva del debate, ¿no? La parte objetiva de la gestión de la eficacia está claro que la tenían perdida, eso ni lo planteaban en términos políticos, pero solo se mantenían, y ayer Rufián lo decía, bueno, es que nosotros en la izquierda hay que aguantar al gobierno porque somos mejores, ¿no? Una cuestión subjetiva. Bueno, pues esto de Zapatero, que es la certificación moral de la muerte del sanchismo, es que lo que pone de manifiesto es que ni siquiera esa parte la pueden defender ya, ¿no? Es que el relato se les ha caído en todo su extremo, ¿no? En todos sus extremos. Ni son mejores ni gobiernan mejor, con lo cual es que ya tienen poco que ofrecer a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, Paco, pero te voy a añadir otro matiz. Es que no tiene ningún sentido común que ahora se vaya, porque ahora va a agarrarse a su aforamiento. Claro, y Es decir, como no se lo van a dar... Si todos los expedientes siguen su camino y si van enjuiciando las cosas como tienen que ir enjuiciándolas, PS acabará apareciendo en algún momento dentro de toda la historia. Y entonces donde él está más defendido es como presidente del gobierno y aforado dentro del Congreso. Y luego no olvidéis una cosa, hablamos de sus socios. Yo creo que sus socios pasan por uno de sus peores momentos de los últimos 25 años. El PNV, la gente habla del PNV, que estará bastante callado, pero es que el PNV no está nada claro que no le vaya a sobrepasar Bildu, incluso en unas elecciones generales. Claro. Y es que Junts no está nada claro cuál va a ser su resultado. Entonces Junts amenaza con la enmienda famosa con el PP para ver si convoca elecciones, pero en el fondo habrá que ver a Junts si el PP monta una moción de censura, si la apoya o no. Es decir, todo esto son señuelos o intentos de bombitas de humo. Pero Pedro Sánchez va a esperar a que resuelva la justicia sobre su hermano y va a esperar a que resuelva la justicia sobre Begoña Gómez, su mujer, y va a esperar a que resuelva la justicia sobre el caso de Ábalos, que está a punto de resolver, y luego va a esperar que sí, pero va a esperar pero Ábalos ya sabemos que en lo personal no le conocía. Sí, pero Ábalos una vez le condenen se va a revolver. Me ha engañado, a mí me ha mentido. Sí, pero es una cosa, es una desvergüenza. Ábalos, en cuanto vea sus muchos años de condena, es cuando va a aparecer Ábalos. Y posiblemente se ponga a colaborar con la justicia porque la quiere reducir. Entonces, Pedro Sánchez, donde está bien, es donde está. Hombre, claro. Para su bien personal, Hombre, para su interés personal. Por supuesto. Y luego, porque claro, luego hablamos de suplicatorios, de si dejaríamos que se le instruyera una causa judicial con su aforamiento, y también depende de él y de la famosa mesa. Aquí tenemos a Paco Galeote, que es el primer secretario de la mesa de la Asamblea. Y tú dices, oye, ¿a ti te llega esa patata caliente? Claro, o sea, al final... No preguntas a los juristas del Congreso como han hecho y han decidido... No hay informe jurídico sobre... Entonces, él ahora tiene la sartén por el mango, él va a esperar. Hombre, claro. Y por supuesto que ha cambiado algo en el Congreso, que es que hablamos de las elecciones. Hemos estado mucho tiempo sin hablar de ellas, las pedía la oposición por la vergüenza que estábamos viendo a diario, y ahora él dice que va a haber elecciones porque no le queda otra, aparte porque las tiene que haber por mandato, a ver si se piensa Pedro Sánchez... Claro, el veto, que no las va a convocar. El veto a la enmienda, que es el capote al gobierno, al final lo que pondría de manifiesto es que algo que ya sabíamos, ¿no? Que el gobierno no tiene una mayoría en la calle, pero que tampoco la tiene en el Parlamento. Con lo cual es verdad que aunque fuera una proposición no de ley que no vincula jurídicamente ni tiene efectos, pero es verdad que no dejaría otra salida que convocar elecciones, porque acaba de haber una votación en el Parlamento que te dice que la mayoría parlamentaria no está con tu gobierno, con lo cual no tienes la confianza del Parlamento. ¿Habéis destrozado a todos sus socios? Sí, pero yo vuelvo claramente. Y aquí redoblo la apuesta. Aunque el relato, como dice Paco, yo estoy de acuerdo con él, oye, que no van a comprar el relato, pero él tiene que buscar un relato. Segundo, ¿y por qué creo que va a convocar elecciones? ¿Por qué creo que va a convocar elecciones? Primero, por la presión de su mismo partido. Aunque no lo creáis, no puede presentarse otra vez a las elecciones después de unas municipales y después de unas autonómicas. El Partido Socialista tiene que amortiguar el impacto para las autonómicas y para las municipales. Bueno, esa estrategia ya me ha llegado y me ha llegado internamente, 27. además por parte del partido, por parte del Partido Socialista. Entonces, y creo que en eso hay quórum. No, igual que la última vez, las elecciones generales fueron después de las autonómicas y de las municipales para amortiguar el impacto que tuviera el PSOE, esta vez va a ser en sentido contrario. Es que no se puede remontar. Pero, como Agustín, habéis dicho, Zapatero, Begoña Agustín, Gómez, que David es su Sánchez, santidad, hombre, Ábalos, que el PSOE no Santos importa nada, Cerdán, le importa a Goldole. él. Bueno, por introducir un matiz, solo digo eso. algo malévolo Apuntároslo. en lo que pueda ser la agenda electoral,
Yo creo, y no soy nada conspiranoico, pero tiene que ver, por ejemplo, cómo vaya avanzando la aplicación de la ley de nietos, que eso al final sí va a provocar una alteración en el censo, y lo que digo es un hecho objetivo, ¿eh? Yo no estoy aquí intentando decir lo que no se me entienda, pero es verdad que parece que se tiene mucha prisa por agilizar ese proceso, porque se va incluso a externalizar para que cuanto más gente pueda obtener la nacionalidad en un plazo más breve posible, con lo cual todo el que obtenga la nacionalidad entrará en el censo de las próximas elecciones. Y yo creo que ese dato puede tener algo que ver con la posibilidad de convocar o no y cuándo, y en todo caso, por mucho que se adelanten, y hablamos de marzo, pues es una medida puramente cosmética, ¿no? Porque da igual que las elecciones sean en julio, que en mayo, que en junio, totalmente poco operativo y en nada pensando en el bien del país. Es algo de puro tacticismo electoral de muy corto plazo, ¿no? En el interés personal de Pedro Sánchez, nada más. Yo creo que ya acabando el mandato, que es increíble que lo ha acabado, con todo lo que tenía encima, yo creo que el ADN fundamental de Pedro Sánchez y su gobierno es la hipocresía. Es decir, todo lo que dice hace lo contrario. Y fíjate, te voy a dar la razón hablando de la hipocresía a ti, Agustín, que aunque no tendría ningún sentido que él convocara las elecciones para defender el partido que él ha denostado, que ha elegido él a todos los candidatos que han ido perdiendo sabiendo que iban a perder y dándole totalmente igual el partido, pero puede ser que lo haga y que los venda que por el Partido Socialista voy a convocar las elecciones antes. Pues puede ser, pero no lo hará por el relato, lo hará por su puro y propio interés. Pedro Sánchez se ha movido solo por su puro y propio interés. Y su problema, repito, es que ha destrozado a todos sus socios. Pero creo es que tus socios están peor que nunca. Creo que eso, pero que también tiene un límite. O sea, enfrentarte a unas de municipales ley. Y a unas autonómicas, los candidatos socialistas, como digo, con todo el proceso abierto, Zapatero, Begoña Gómez, David Sánchez, Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, Leire, con él todavía como presidente del gobierno, directamente no es que sea un suicidio electoral. Es que pero que te estás dejando a todos los técnicos que ha ido imputando. Bueno, pero digo que ahí aquí está lo más grande. tema grave. Sí, claro, sí, podemos acabar el programa mencionando solamente, dedicándonos a mencionar ahora mismo a imputados. Lo que me refiero es, imagínate, electoralmente ir a la contienda electoral con todo esto abierto, con sus candidatos sí, en las pero comunidades por esa autónomas regla, en Andalucía los ayuntamientos. En Andalucía tenía que haber sacado 3 diputados y no es eso. Es que estamos en una sociedad el PSOE va a desaparecer. Mucho el voto por correo. El PSOE Bueno, va en cualquier caso, cualquier ejercicio de futurología es verdad que es con lo que sabemos hoy. Y es que no tenemos claro lo que vamos a saber mañana, porque es que cada noticia es peor que la anterior. Y es que al final puede haber alguna todavía que no está ni siquiera en el... Pero fijaros todo, claro, te viene tanta información diaria que se te olvida mirar incluso la letra pequeña de las cosas, pero es que el tema de Mercedes González es que es gravísimo. Bueno, es para mí de las cosas más graves que han pasado en democracia, hemos leído nunca, sin duda. Pero nunca hemos leído algo así, o sea, una directora... Es aterrador. Es aterrador, A es mi que te juicio, da miedo, pero no sabemos nada. La peor corrupción, peor que incluso la económica, Total, es la que es afecta es increíble. a la directora de la Guardia Civil, que es una señora que ha mentido, que se ha demostrado que ha mentido, porque dijo en un primer momento que no se había reunido nunca con Leire y ahora hemos descubierto que se ha reunido 3 veces con ella, y que además en las reuniones con Leire lo que tratan es de concertar la manera en la que la directora de la Guardia Civil va a disponer de los medios que tiene a su alcance para investigar a los policías que están llevando un procedimiento, un caso, una investigación contra el gobierno. Bueno, desde luego no hay peor corrupción en yo no he visto que da igual. O sea, bueno, oye, hablas es clarificar que hay, desde el gobierno, se comporta como una mafia para boicotear instituciones democráticas para impedir investigaciones del gobierno. Es increíble. O sea, esto lo lees en un libro y te parece un manual de ciencia política para describir una dictadura, ¿no? Hay veces el Estado democrático ha terminado, se ha acabado y estamos en otro régimen. A mí me repite mucho en la cabeza ese el quiero a balas. Quiero a balas. ¿No? Y cómo después de ese quiero a balas ha ido ascendiendo, porque ya fue ascendiendo en reuniones con el quiero a balas. O sea, es que no haya dimitido la directora general de la Guardia Civil inmediatamente, pero inmediatamente, o si no, haber sido cesada. Exacto, porque esa es otra parte clave del asunto. Es impresionante. El ministro Marlaska sostenía y daba credibilidad a la versión de Mercedes González cuando dijo que no se había reunido con Leire, y sostuvo esa versión. Una vez que sabe que la directora general le ha mentido, pues solo caben 2 opciones. O bien el ministro Marlaska ha mentido también, bueno, que no te extrañe, o ha sido engañado. Y no se entiende que si ha sido engañado, no cesa a la directora que le ha engañado. Todo hace pensar que entonces es que el señor Marlaska
sabe más de lo que cuenta. Porque a Mercedes González hay que ver un poco su pasado y de dónde venía. Pero con todo lo que es muy afín. Pero a con todo lo que APS. estáis contando. Sí, mucho, y nunca la va a mover, vamos. Claro. Y le está Muy súper afín. agradecida Claro, de pero su vuelvo- época cuando estuvo como delegada del Vuelvo a gobierno. lo mismo, vuelvo otra vez. Vamos a pasar del manual de resistencia de Pedro Sánchez al manual de supervivencia del PSOE. Esto va a ser la etapa y de cómo hacerlo, porque ya el manual de resistencia Pedro Sánchez No, ya está. ya ha llegado verdaderamente Ha a su tocado fin. Ya fondo. no Oye. nos va a sorprender más. Entonces vamos al manual de resistencia del PSOE. Quiero recordar qué pasó en las últimas elecciones. Las últimas elecciones, él convoca un poco después de las elecciones municipales y autonómicas. Él aprovecha ese impacto entre Negativo, los acuerdos de PP y Vox en ese momento. ¿Para qué? Para dañar esos escaños que necesitaba para Hombre. esa aritmética y esa flexibilidad que luego demostró que la tenía. Has nombrado a Vox. en el ¿Dónde está Congreso. Vox? Pero bueno, sí, me gusta. En esto, ¿qué va, según mi visión, ¿qué va a querer hacer? ¿Qué va a querer hacer el PSOE en ese manual de supervivencia? Lo contrario, ir a las autonómicas y municipales con un PSOE, un PP y Vox intentando llegar a un acuerdo. Y esa es mi visión, intentar ahí sobrevivir y arañar el máximo número de concejales, de diputados. Basándose por no justo hablar en de- eso. En Esa que es mi PP visión va a ir y la con Vox. discutiremos, como digo, dentro de un año. Uy, y esa o para antes. mí, no, digo, las municipales y Antes, autonómicas. que van a no, ser no. Vamos a dentro votar. de- Yo de sí un que creo año. que de alguna forma intentará que votemos antes o a la vez de las municipales. A la vez ya lo ha dicho que no. No, ha dicho que no, que Dos- súper- dos- Bueno, pero como es tan mentiroso, tampoco hay que Sí, pero ha dicho que a no. los argumentos porque me le remito está, que he no, dado. claro, porque le están presionando mucho. Efectivamente. Yo su propia dos gente. matices. Una, las comisiones de investigación del Senado, yo creo que deberían de llamarse comisiones a ver quién dice la verdad en el Senado, porque es que han mentido Como además, como pueden mentir. uno tras ¿No? otro. En el uno tras- Senado Oye, pueden mentir. ya- No, mentir en una comisión de investigación es un delito. pero- Que esto en Uno algún tras momento- otro, o sea, Ya, uno pero aquí tras vemos otro. que la gente hace muchas cosas que piensa que no tienen consecuencias y luego tienen consecuencias. Entonces, en algún momento alguien abrirá un procedimiento y hemos estado a punto en muchas ocasiones. Pero coincidís que han y mentido veremos uno tras que, otro. en O sea, fin, nadie dice la verdad. No, no, y luego, pero es verdad lo que yo me he despistado, pero es verdad lo que dice Paco, porque de hecho ella, la directora de la Guardia Civil, bueno, pues empezó ya a decir, bueno, yo es que eso lo había dicho al ministro, el ministro estaba al corriente de todo. Claro, los arabescos que hace ella, Claro. toda esa composición que ella se monta es para evitar que nadie la pueda decir que está mintiendo, ¿no? Y sobre todo, no ya por el que dirán, sino por las consecuencias que puede tener, ¿no? Pero cuando habláis de evitar y cómo el PSOE va a sobrevivir, pues lo tiene francamente difícil, ¿no? Porque es que es verdad que en el que está encausado y el que probablemente va a tener que responder ante la justicia por temas muy graves, por todo lo que estamos viendo, porque sea condenado o no, lo que hemos visto ya es tremendo del señor Zapatero, que es su brújula moral, ¿no? De quien Sánchez ha presumido como su máxima figura y como su mejor exponente de lo que es el socialismo, es la famosa frase de Zapatero de lo de ser socialista es no tener nada y dar mucho, ¿no? Y entonces ahora te han pillado con un joyero de 1 millón y pico de euros que dices, oye, esta hipocresía, ¿cómo se levanta, ¿no? Y 1.300.000 euros no, pero a ti no te en recuerda. una tasación judicial que suelen ser muy prudentes por las implicaciones que tiene, que es, partimos de ahí, a saber realmente... el tema de las joyas dará para un capítulo especial, porque a mí Zapatero me recuerda mucho a Urdangarín, porque a Urdangarín le pasaba algo parecido, que se cree que nunca le va a pasar nada. Entonces, lo de las joyas es increíble porque apareció el otro día en su defensa y salvación, no sé si lo habéis escuchado, el ministro Miguel Sebastián, intentando justificar, primero que, hombre, que lo normal es que coger los regalos, que es un delito. Lo segundo, que claro, que ellos no sabían cuánto valían las joyas, que a él le dieron otra tiara igual de joyas y que la había dejado en una vitrina del ministerio. Entonces, yo es que me recuerda un poco a Urdangarín en el sentido que él se pensaba que estaba por encima del bien y del mal. Naturalmente. Es lo que les pasa. Y que nunca le iba a pasar nada. A él, Y- ¿cómo le iba a pasar a él? Claro, Claro. claro. Entonces yo creo que Zapatero va a terminar bastante mal el tema. No, y que es una cosa que seguramente es de las menos importantes, pero en cuanto a la cuantía, porque seguramente lo de Zapatero va a avanzar la investigación por muchas otras derivadas, el rescate plus ultra, en fin, esto está empezando, pero de las joyas es que tiene muy mala explicación por ninguna de las partes. Bueno, ¿no? sabes que por el barrio de Salamanca ya se decía que había muchos joyeros que fue a presentar las joyas y entonces le decían que, oye, pues tráeme los papeles Claro, para claro, autentificarlas tráeme la documentación y nunca luego. volvía, ¿no? Ah, Nunca volvía lógicamente.
Porque yo creo que él va a intentar justificarse diciendo que no sabía su valor. Es decir, no, bueno, me lo regalan, claro. Yo lo metí aquí en la oficina, cuando no en mi casa. Cuando me iba a marchar, como a Miguel Sebastián, cuando me iba a marchar, vienen con el maletín a pie de era muy habitual en el mundo árabe. Han intentado, porque no les ha salido bien, decir que no eran los únicos que las hayan recibido. A veces hayan 600 más, que no es el caso, que las hubieran recibido, incluso intentando meter al rey Juan Carlos de Borbón como, ¿y lo que recibió el rey? Tal, pues no les ha salido bien, porque yo creo que es por donde él va a intentar ir. Es decir, oye, mira, esto me lo regalaron siendo el presidente del gobierno, yo las guardé aquí en una caja fuerte en la oficina, no sabía su valor, y para explicar un poco como su portavoz, entre comillas, futuro candidato. Ya, pero eso ya está diciendo, no Luis sabía... Arroyo no sabía, decía de 30 a 50.000, es que no tiene sentido. Pero el PSOE ya está diciendo que ellos no sabían que se había hecho allí una caja fuerte para guardar cosas. En el PSOE no saben nada. No sabían nada. No saben nada. Y bueno, y ojo, nos estamos centrando mucho en la joya, pues está el caso Plus Ultra, que vamos a ver lo que da de sí, pero que ya hoy Zapatero, ya sabéis que ha dicho que bueno, que él comió con lo que fuera, el director general, el presidente, lo que fuera, de Plus Ultra, pero después de que le dieran... es que yo creo que Zapatero, repito, vive en su mundo. Él no, yo creo que no distingue lo que estaba haciendo, que por supuesto que lo distingue. Ah, bueno, digo, será ironía pura, ¿no? Porque vamos... Claro, él tiene que cumplir un decálogo de normas, como es presidente, ¿no? Bueno, pues yo creo que él, no sé por qué, se piensa que lo estaba cumpliendo. Sí, no, además él hoy ha reiterado que él ha dicho la verdad, que él nunca ha estado en ninguna de estas tramas, que la verdad saldrá adelante. Lo que pasa, Mabel, que yo aquí voy a hacer una crítica un poco al procedimiento judicial. Cuando uno se sabe completamente inocente, no tiene ningún sentido que no haya entrado la Guardia Civil en su casa y si vaya a su oficina. Creo que ha tenido ciertos pequeños tratos de favor, que sabía por dónde iba la investigación. Aquí muchos tratos de favor. Mira, a mí me sorprendió, entre comillas lo sorprendió, que el otro día Begoña Gómez fuera a declarar y entrara por otro lado. Ella, esta vez y otras más. Zapatero hoy igual, entró por entre los jueces. Bueno, sabes que Begoña cambió la sala porque expulsaba a la calle. Pero escucha, yo me acuerdo que la infanta Cristina tuvo que hacer el paseillo, por delante, no entró por otro lado. Por delante de todos los medios y sufriendo la pena de telediario. Pero el tema de las joyas a mí... Entonces, bueno, y en relación a eso tenemos la declaración ayer maravillosa de la ministra portavoz diciendo que cómo iba a ser posible que a la mujer del presidente del gobierno se le pidiera una medida cautelar como de retirada del pasaporte, ¿no? Que era inconcebible. Lo que es inconcebible es que una ministra del gobierno termine una rueda de prensa para dar el Consejo de Ministros y haga esa afirmación. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Cómo puedes pensar, que el gobierno más feminista de la historia trata a Begoña Gómez no como una persona autónoma e independiente, sino como la mujer de, y que además eso le otorga una serie de privilegios judiciales distintos al resto de ciudadanos y que no tiene por qué estar a las medidas cautelares? Oye, el gobierno más igualitario y más feminista de la historia es el gobierno más hipócrita y más farsante de la historia. Es que es el gobierno más hipócrita. Vamos a poner un puntito también, que ayer cuando empezó la ministra portavoz a hablar y habló de la presidenta del gobierno, entonces claro, es lógico que no quiera ¿cómo le vas a retirar el pasaporte a la presidenta del gobierno? Que como tal lo dijo, Lo que pasa luego que es que rectificó. Pero hay una confusión ahí, no sabes si intencionada o no, pero desde luego yo creo que hago un alegato, interiormente lo consideran así. Yo hago un alegato de recuperar, pues soy un poco romántico ya, pero hago un alegato... La edad. Sí, hago un alegato a recuperar los políticos de antes. Y voy a explicar. No debemos de separar la ética y la estética. Es decir, por supuesto, no deberíamos. Aquí estamos ya en un nivel de corrupción o presunta corrupción que ya estamos esperando todos el delito, la condena. Y yo creo que hay que mirar la ética y la conducta de las cosas y de los comportamientos. Lo de Begoña Gómez, sea o no delito, éticamente es impresentable. Lo del hermano, sea delito o no, éticamente es impresentable. Simplemente que un político o una persona con poder en cualquier administración pública piense hacer lo que ha hecho y cómo lo ha hecho es éticamente impresentable. Pero creo que esto ya a la sociedad no le importa. Está solo en el delito. Y yo creo que debemos de volver a recuperar muy de acuerdo los políticos con Juan, efectivamente. Ejemplares. Y una idea que comparto, no sé si la ejemplaridad o no es el criterio, pero desde luego que no tiene nada que ver que haya condena penal o no, que es otra cosa, con que todo lo que se ha visto ya al final es un juicio a una manera de gobernar, a una manera de manejarse en la política, que desde luego es impresentable.
haya condena o no, Exacto. un juez considere que haya delito o no, porque además puede haber muchas cuestiones técnicas, la prescripción, una mala custodia de las pruebas, lo que sea, que pueden tirar un procedimiento y que no acabe en condena, pero sea haya condena o no, lo que desde luego es impresentable es esta forma de manejarse, ¿no? Pero- que al hermano le hagan un puesto a medida Exacto. en la Diputación de Badajoz y a todo el mundo le parezca bien, oiga, pues no sé si será condenado o no, pero desde luego esto no puede ser el estándar ético de un gobierno, ¿no? Pero fijaros, para mí es un pequeño escalón que hemos bajado como democracia. Es decir, el haber admitido que la ética no exista. Es decir, que ya no juzgamos la conducta solo si hay delito. Si llega un juez y condena, entonces bien. Y si no, sobre todo porque solo faltaba, si hay una persona en política que comete algún acto que puede derivar una responsabilidad penal, pues evidentemente será condenado. Pero no tiene nada que ver con la responsabilidad política por otra serie de actuaciones que puedes hacer que dices, oye, esto no será un delito, pero desde luego es inasumible, ¿no? En términos éticos. Pues esto yo creo que efectivamente ahí hemos bajado un poco el nivel de exigencia, ¿no? pues yo creo que Por es algunos, interesadamente, intentan Totalmente interesada. asumir solo responsabilidades en el caso de que sean condenados. Es ¿no? una Oiga, es que manipulación esto, totalmente interesada. lo que ya hemos visto es suficiente para que alguien asuma responsabilidades Pero de otra fíjate, índole. yo creo que ahí tiene mucha culpa el y tú más. Es decir, hoy hemos vuelto a ver una sesión en el Congreso de los Diputados en la que Pedro Sánchez contestaba a todas las acusaciones de cada partido de la oposición que le intentaba hacer hablar de los casos presuntos de corrupción con el y tú más, ¿no? Entonces, el y tú más al final te acaba llevando a eso, ¿no? Que como ves que no reacciona nadie, esperas al delito. Y yo creo que los mismos partidos, ahora especialmente el Partido Socialista, por supuesto, debe de hacer un trabajo interior de recuperar la conducta ejemplar y la ética y la estética, porque al final con ética hay estética, sin ética no hay estética, claro. Está claro. No sé, yo la verdad es que estoy muy preocupada con todo esto que está pasando. No sé vosotros si Bueno, estáis preocupados o no, pero yo sí que lo estoy. Yo estoy preocupado Y un poco también por lo de la ética. por cómo se va a hacer, o sea, cómo se va a solucionar todo este entuerto, me refiero. El sanchismo para mí ya está acabado. Vamos a una nueva vez. Tardará más o menos, pero unas elecciones Tiene un municipales trabajo. va a sacar un nuevo gobierno, que va a ser un gobierno de centro-derecha, a partir de aquí. El nuevo gobierno va a tener que lidiar con todo esto. Y me refiero que va a haber la exigencia por parte también de nosotros los ciudadanos en depurar todo esto, en seguir teniendo una confianza en las instituciones. Y esa parte va a ser muy importante en el nuevo gobierno. O sea, recuperar el pulso y la ilusión en que recuperemos Lo haremos, la lo confianza haremos, en Agustín, se las recuperará. instituciones. Sabes que muchas veces lo que ha pasado ha dicho, bueno, tenemos que seguir para adelante, y todas estas cosas han quedado muchísimas veces con distintos gobiernos que lo hemos visto debajo de las alfombras. Y eso quizás es una tentación que pueden tener muchas veces los diferentes gobiernos, oye, cuando empiezan a gobernar. pero decir, yo creo que la sociedad reclama. todo lo que yo creo que tenemos. ahora reclama que pase algo. Es decir, si por ejemplo hubiera un cambio de gobierno y todos estos casos no acaban su instrucción, creo que va a haber una falta de credibilidad tremenda en la política. O sea, ahora sí que de verdad los jueces tienen que hablar y tienen que dictar sentencias, porque el cambio empezará cuando se dicten las sentencias y cuando se dé ejemplaridad a la ciudadanía de que las personas políticas que han sido presuntamente corruptas, y se demuestra, purguen por ello. Y yo creo que hay una sensación, no generalizada, pero sí existe, de que nunca pasa nada. Es No, decir, que no pasa nada, Juan. Es que no Tenemos la pasa. figura de la prescripción, Entonces, que muchas vamos veces se a utiliza la confiar. prescripción y dices tú, bueno, al final Es se igual, te queda es cara verdad de... que no pasa nada. El Otra sentir cosa dices, popular es que no pasa nada. Al Tribunal Constitucional Y si ahora no, no mismo, un estaríamos Tribunal aquí. Constitucional que está absolutamente politizado y que emite sentencias para, como hemos visto con el caso de los seres, para sacar del atolladero a Al aquellas gobierno. personas que estaban al gobierno, Al gobierno, efectivamente, y al al que estaba allí. Pues eso, a la Es un gente momento del que, PSOE. claro, a la ciudadanía, digo, pues se le queda cara Pero de es en tonto general. en decir, al final esto no tiene consecuencias. Claro. Que hay que trabajar en que al final la gente no se vaya a Claro, pero ¿qué rositas. consecuencias O sea, que va a todo esto tener? tenga Si mañana es consecuencias. condenada Begoña, es condenado el Por supuesto hermano, que la tiene. ¿qué va a hacer? Por supuesto que la tiene. De ejemplaridad, no, perdona. Vamos Sí a la ver tendría. si a los 4 días el Constitucional va a decir que no, que es como ha pasado con el fiscal general del Estado, que ya están maniobrando para que sea inconstitucional y poder. pero Venga, vamos a hombre, confiar que- pues a mí me cuesta mucho ya confiar, Pero, mucho. Agustín ha empezado diciendo que hay un trabajo intangible,
muy grande cuando haya un cambio de gobierno, que estamos cerca. Y yo creo que ese cambio de gobierno, si viene de la mano con unas condenas, yo espero que el nuevo gobierno no juegue a manipular el Supremo, el Constitucional. Yo lo dije en el anterior programa y lo vuelvo a decir, el problema de Pedro Sánchez es que ha destrozado este país, porque ha ido colonizando una a una todas las empresas públicas que ha podido y en todas las empresas donde ha podido meter su manaza, no para colocar a gente adecuada para esos perfiles, que no lo puedes negar que se puede hacer, sino para colocar gente cuyo único fin era ir destruyendo una a una esas empresas. Podemos hablar de la que queráis, hay muchas. No, pero no solamente empresas, sino instituciones públicas. Claro. ¿No? El gran reto del gobierno entrante será fortalecer las instituciones democráticas para que puedan cumplir su función, ¿no? Y para que de verdad la democracia nos aproximemos a un sistema que sea homologable al resto de países europeos, ¿no? Que con el sanchismo en 8 años la degradación es absoluta. Y además no es una opinión, es que es algo medible. Hay institutos que se dedican a estas cosas y que miden la fortaleza o no de las democracias. Y desde luego la española está bajo mínimos como no habíamos conocido desde el año 78. O sea, es un problema. Y el nuevo gobierno lo que tendrá que hacer es nombramientos de personas que estén a la altura del cargo y que pongan por delante la institución que presiden y no el interés particular de un partido o un presidente, ¿no? Y parece fácil decir, pero desde luego el sanchismo nos ha demostrado lo contrario. Y en última instancia los ciudadanos, ¿no? Que son los que valoran todas estas cosas y toman decisiones. Pero y que nos importen estas cosas. Pero es que el sanchismo es peor, es que lo ha hecho aposta. Claramente. Con un plan. Claramente. O sea, el sanchismo no ha ido... Tú puedes caer en la tentación, suele pasar según el tercer mandato de gobiernos, de al final creerte que estás por encima del bien y el mal y vas metiendo a gente que no debes en puestos que no debes. Pero es que yo tengo la sensación que Pedro Sánchez tenía un plan, que vino con un plan... Bueno, lo decíamos y nos llamaban locos, o parecía que era un poco exagerado hablar de la Venezuela a la española, sí, ¿no? Que es lo que con traían, un plan bolivariano. Y es exactamente el chavismo, ¿no? Chávez no llega al gobierno por un golpe de Estado en Venezuela, llega de manera democrática en unas elecciones y lo que hace desde el poder él, su partido y quien le ha sucedido en el gobierno, como el señor Maduro, ha sido ir horadando todas las instituciones democráticas, ponerlas al servicio de un régimen para que en lugar de su control fortalecerlo a ellos. Y entonces al final la democracia termina así. Así acaban terminando en el siglo XXI las democracias, no por un golpe de Estado que un señor saca tanques a la calle, sino porque las instituciones que tienen que defender y perpetuar el sistema al final son, tú decías, como has dicho, colonizadas por el gobierno, efectivamente, y acaban colapsando y ya no cumplen su función. Y eso es el gran reto para el gobierno que venga. Aquí nos salva que no existe un ejército rebelde. Bueno. Porque... Bueno, en ese caso yo también tendríamos decía un problema. antes, no, es que no tiene nada que ver Venezuela Estábamos con España. a un paso de ver a Pedro Sánchez en chándal en Moncloa. Esto lo decíamos como si fuera un meme y estamos a punto de que se cumpla. Oye, ¿cómo se revierte esto? Como hemos dicho, No. primero con un plan totalmente contrario a largo plazo, pero totalmente contrario. Ya. Dejando trabajar a las instituciones públicas de manera libre y ¿Somos competente. conscientes de lo difícil que es eso? No, pero sí está pasado en nuestra democracia hasta que ha llegado don Pedro Sánchez. Es decir, Zapatero fue el iniciador de un proceso colonizador bastante peligroso y yo creo que hay que volver a los tiempos normales. No, pero Juan, siempre ha habido una complejidad con los códigos éticos, y lo sabes. O sea, primeramente, meter a un político en decir tu familiar no puede tener ningún tipo de relación con la administración, que debería ser lo suyo, y oye, y en este caso, si tienes cierto puesto, pues grandes responsabilidades conllevan grandes sacrificios. Eso ha sido imposible de firmar por nadie. En este aspecto, por ninguno de los partidos. Y como esto podemos poner muchos casos. Hay cosas, te dicen siempre, hay cosas más importantes. Oye, pues a mí que metas con dinero público a un familiar tuyo a trabajar en la institución pública, me cabrea de sobremanera. O sea, me cabrea de sobremanera. Pero tenemos hay cosas más importantes en ese momento cuando nos tenemos que meter en esto. Porque al final se acaban colonizando de distinta manera las instituciones. Y ese código ético hemos sido incapaces de sacarlo. Totalmente de acuerdo. Con los distintos pero que es partidos que este gobierno viene con una moción de censura para acabar con la corrupción en España y recuperar la ejemplaridad del código ético. Y es que esa ha sido su tormenta perfecta. Repito, ADN del gobierno de Pedro Sánchez, hipócritas. Cada cosa que te dicen que defienden, hacen lo contrario. Y entonces al final te lían. Porque como en el Congreso dice una cosa y luego estás viendo otra, entonces, ¿qué hay que hacer? Es mi humilde opinión, recuperar la coherencia con lo que digo, con lo que hago. Y salir, además, como sociedad, ¿no?, de esta trinchera ideológica que favorece este clima. Es decir, cuando los ciudadanos, antes de ciudadanos,
nos convierten en partidarios de unos y otros y da igual lo que hagan porque es mi bando, como Eso si es lo esto más fuera un difícil. Madrid-Barcelona, esto es Claro. muy sencillo, y a Eso eso es lo más obedece la difícil. polarización intencionada que vivimos, que es me da igual porque yo no tengo ninguna crítica con los míos porque los prefiero, hagan lo que hagan, antes que los otros, pues mientras estemos en ese esquema mental será difícil. Salir de ahí y tomar conciencia todos, que ante todos somos ciudadanos y que tenemos que vigilar lo que hacen los que nos gobiernan, sean del partido que sean, yo creo que será el primer paso para avanzar en esto. Pues ¿no? no es Y el fácil, relevo ¿eh? no puede estar en el cambio de nombres. Yo he oído muchas veces, no, es que nosotros lo que vamos a introducir es a gente fetén, gente con Pues no sé dónde lo una habrás oído, pero formación, con un tal... Sabes tú que ves muchas la veces se da la trayec- solución en ese relevo, Pero o sea, tú ves la institucional, pero dentro de ese trayectoria relevo y institucional muchas veces... concretamente el Partido Popular no es muy dado a hacer esos cambios. Sí, se lo sabe. Sí. Hombre, Hacía lo que yo- algunos, pero no. estaréis conmigo en que hace falta algo más. Hombre, que por nombres. supuesto. Solo estoy hablando Hombre, que hace falta claro. más, bastante más que un cambio de nombres. Sí, pero sería un Hace avance. falta- Bueno, en lo que habéis Partido dicho, Popular tiene un plan de articular- regeneración democrática que yo creo que es el camino por el que hay que transitar y además, sobre todo, esto tiene que ver con cosas que son difícilmente medibles, porque tiene que ver con la convicción personal de cada uno que está en las instituciones de que tiene que hacer lo que debe y que se debe a ellas y no hacer lo que no debe. Y esto parece fácil decir, pero luego es más difícil de cumplir. Y el plan que planteaba Agustín, que seguramente es más sencillo, que es normativizar, poner en un código qué se puede o qué no se puede, esto es más complejo, porque al final también es verdad que es que no hace falta normas. Una persona sabe que tiene una convicción democrática que no puede nombrar magistrado del Constitucional a un señor que ha sido ministro de su gobierno. Es que eso no hace falta que lo ponga un código, es que eso debería de estar penalizado en primer lugar por los ciudadanos y cuando van a votar retirar la confianza de un señor que intenta colonizar el Constitucional con miembros de su gobierno. Si no lo pones en Entonces, un claro, código, ya la experiencia ha dicho lo que... Ya la experiencia pues hemos yo, visto que soy ha liberal sido y creo que diferente. también creo que además las normas tienen que ser siempre cuanto menos mejor y cuanto más sencillas mejor. Hombre, que seamos- y son fáciles de entender. Y es Que algo seamos que liberales no todo el significa mundo, en ese sí, pero todo el aspecto mundo, Agustín, que no haya norma, pero que Agustín, que todo el no haya mundo, ¿por qué normativa lo que nos hemos regule. criticado si no está en un código? Porque tenemos el convencimiento moral, personal, que no hace falta que nos cuente nadie, ni leer en ningún sitio, que eso está mal. Da igual. Tenemos la experiencia, ¿no? Por ¿Qué? eso, Porque pero- hay cosas que las normas han ido, Pero es han ido puesto posicionando. en la norma y se la saltan, Oye, pues imagínate claro. si Y no no pasa está, nada. y no pasa nada. Primeramente, es que Pedro Sánchez muy seguramente creía que es que no tenía ninguna repercusión que tú llamaras a la universidad para colocar a tu mujer. Ni se lo Y planteaba, Ni se lo ¿tú crees? planteaba Bueno. y ni se lo colocaba. Pero esto lo hemos visto, que ¿quién nos ha situado en este aspecto siempre? El Poder Judicial. Y por no solamente poner el acento en el peso. ¿Os acordáis el caso de la alcaldesa de Valencia? Sí. En aquel momento parecía que regalar un bolso era La algo, crucificaron digamos, por ello. normal dentro Sí, sí, se la de tu crucificó labor, por hasta ello, que sí, llegó sí. un juez y dijo, oye, que te regalen un bolso de estas dimensiones no es normal. Oye, y entonces a partir de ahí surgió la regulación supuestamente institucional de no aceptar ciertos regalos que no sean más que el mero formalismo. O sea, muchas veces, claro, hemos ido y hemos tenido que regular esto para no caer en algo que dábamos por hecho. Y como ha dicho Paco, es de sentido común. Pues bueno, pues el sentido común Cada nos ha demostrado administración que cada pública tiene un código ético de buen comportamiento. Generalmente todas tienen que cualquier regalo es considerado cohecho. Lo que pasa que Eso abrir- no son los códigos, eso es el Código Penal, efectivamente. Sí, pero en el caso lo- de Zapatero está sí, claro. Lo que pasa que me apena un poco abrir este melón, muy interesante, porque es el melón que quiere abrir ahora el PSOE para que empecemos a hablar de que todos los políticos reciben regalos, entonces, como todos los han recibido, el suyo también es óbice porque lo recibían los demás. Y no es el tema ahora. Pero van a ir por ahí. Pero cada cohecho está considerado, o sea, cada regalo puede estar considerado como un cohecho. Que simplemente el futuro presidenta del gobierno que tengamos en España, simplemente con que su hermano no tenga un puesto, con que su mujer no consiga meterse en hacer una cátedra sin los requisitos académicos adecuados, de que Pedro Sánchez no sabía nada, no me lo creo. No, Porque claro tu que lo mujer, sabía, pero no creo. Y luego creía que no tenía existen los repercusión. contrapesos poco efectivos a un día. O sea, hoy existen. No tenemos contrapesos efectivos. Pero que alguien le diría al señor presidente, oiga, que su mujer no No es puede tener- licenciada, no puede llevar una puede cátedra, presidir dirigir. la cátedra, alguien se lo dijo seguro. Incluso alguien de la universidad. O sea, esto de parecer que Pedro Sánchez no sabía nada,
Lo sabía todo. Él lo sabía, pero no creo que hiciera falta ni que se lo dijera. Mabel, porque él lo sabía. ¿Tú te crees que el de la universidad, cuando te llama Pero si el ese- presidente pero si del es que gobierno es y te dice, oye, que mi mujer que Pero va a llevar él- esta cátedra pero- y además te pero voy si a es dar el tanto punto dinero para número 1. desarrollarla? Está prohibido que los no licenciados Bueno, pero- ejerzan la presidencia de una cátedra. Claro, tú sabes podía que ni dentro- ser No podría alumna. ni ser alumna del máster Claro, que del dirige. máster. Pues ya Es está, una pues cosa... Pero ¿de verdad tú crees que alguien le dice algo? No. a un presidente del gobierno. Yo estoy convencido que Yo algún estoy contrapeso, repito, convencido no que efectivo, no. se lo ha Pues- dicho. Y Aquí esto no es es excusa, relevante- pero estoy convencido que tal como funcionan las cosas internamente dentro de los partidos, especialmente del PSOE, no. Solo hay que En ver una todos figura los como Leire partidos. Díez, que De todos. a mí me, por eso, pero que a mí me sorprende que una O sea, figura como Leire Díez, que al principio yo creía, digo, bueno, esto es un caso como el pequeño Nicolás, ¿eh? O sea, Lo pensábamos. pensaba, esta tía atesorara tales competencias y tal poder dentro Bueno, pero yo del creo PSOE que- con ese perfil. Es que yo ya me lo creo Agustín, todo. Para mí, la lectura de todo esto es que uno de los problemas que tiene la política hoy en día es el palmerismo y el servilismo. Efectivamente. Que existe. O sea, Es que, decir- que en todos los partidos al político de turno, cuanto más arriba, peor. Peor en cuanto que no le puedes decir nada. Nada. Palmerismo y servilismo. Nada, no, que efectivamente. Ahora, cuando es un yo día eso lo he y presenciado tienes la yo. suerte- Están rodeados de palmeros que digan lo que digan, le van a aplaudir. No, y a veces tienes suerte y te encuentras con gente válida. Es decir, Pero es igual, no se atreven a veces, decirlo, no, hombre, porque hay si dicen muchos. algo. no, te lo voy a explicar. Yo veo muchos políticos. Y Yo, por aquí yo pasan muchos. veo que cada vez tiene menos nivel el grupo que le rodea a los políticos. Esto antes no pasaba, pero también, y lo hablo mucho con Agustín, creo que es también un síntoma de una decadencia de sociedad. Es decir, la gente ya les da igual. O sea, Les da igual. es lo que hay. Nos queda un minuto, habéis visto que nos acaban de decir que nos queda Lo un minuto asumen, para pero despedirnos. soy optimista. Creo que todo se puede mejorar. Sí, yo Y sé lo que- que me gustaría, que el próximo gobierno nos contara paso a paso todo lo que va encontrando y lo que va pasando. Que no vuelva a pasar como con Rajoy, que No, como él mismo dijo... no tiene que ser el "Me he gobierno, tiene que ocupado- ser la justicia". No, me refiero cuando el próximo gobierno Entonces, que tome vaya a el denunciarlo, control dices, que y vaya a que diga, denunciarlo. esto es lo que hay, señores. Pues que vaya a Como- denunciarlo. que lo denuncie, por supuesto, pero que nos informen, ¿eh? Que nos informen. Rajoy decía, es que me he ocupado de lo urgente y me he olvidado de lo importante. Y es verdad, se le olvidó contarnos lo que estaba pasando, lo que estaba encontrando y la situación en la que estaba. Yo creo que nos tienen que informar a los ciudadanos, ¿eh? ¿Y tú crees que a día de hoy a los ciudadanos les importa eso? Pues O yo le creo vamos- que o- al menos o- debería o- importarles, ¿eh? ¿O va a ser a golpe de tweet? ¡Pap! No, yo creo que tiene que ser un poco más que haciendo eso. scroll. Debería No, claro, importarnos. es que tienes tanta cantidad de desinformación diaria que es bastante complicado Aún que aparte. lleguemos a conectar con esto. Pero bueno, todavía nos queda una etapa y vamos a ver hasta, como digo, vamos a ver hasta el verano. Vamos a ver. pasar del manual de resistencia, Hasta el verano que insisto, pasa mañana. al manual de Bueno, yo supervivencia. y vamos a vaticino, ver vaticino, me cómo se arriesgo, trabaja me tiro a la piscina. internamente. En verano convoco elecciones. Antes de llegar a... Yo antes de voto a irnos. favor, yo soy muy O sea, demócrata, en lo menos voto de todo, 2 voto a meses las favor. convoca para diciembre. Yo después de la negación de los Pues para presupuestos. diciembre hay que contar 54 días antes para tener la fecha de convocatoria. O sea, que Diciembre, tiene que diciembre, ser... porque no vamos a en o octubre. votamos a la vez. Convocaría en octubre para En octubre, diciembre, según sí. tu apuesta. Que coincide con la etapa de los presupuestos generales. Que Y si podemos votar el día de Nochebuena, perfecto, porque así. o Con el pavo. alguna va a hacer de esas. Bueno, En fin, que os he dicho que he dado un minuto, ya veis lo que nos dicen, que ya está bien. Que ya está bien lo encantados que están, pero que nos tenemos que ir, que no queda otra. Así que muchísimas gracias, Francisco Galeote, Agustín Martín y Juan Usía, Muchas gracias, por haber Lourdes. estado un día más. Espero en la próxima tertulia política, que será cuando menos igual de interesante. Igual tenemos y de, elecciones. y de apasionante que está. Igual. Para entonces no creo. Ojalá. Bueno, no, ojalá. pero oye, igual ya hay Estamos un al límite. atisbo. muchas gracias, Mabel. Muchísimas Gracias a todos. encantado. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes, como siempre, pues ya saben, se lo recuerdo cada día y cada programa, que estén ahí, que nos acompañen. Sin ustedes esto no tiene ningún sentido. Así que gracias por compartir con nosotros este momento un día más. Un saludo.